Ya grabemos. Ya, gracias. Ya comenzamos a grabar. Ya, entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada era diseño en compresión. Entonces yo les pregunto, ¿por qué necesitamos diseñar en compresión? ¿Cuál era la lógica de este diseño? ¿Qué significaba diseñar en compresión? Cuando el MU era mayor que el MU máximo. Ya, ¿qué cosa era el MU máximo? ¿O cómo hallábamos ese MU máximo? Sí, o sea, eso es correcto, ¿no? Cuando ya tenemos un momento último que supera ese MU máximo, entonces tenemos que diseñar en compresión. Ya, pero ¿cómo calculábamos ese MU máximo? 0,85 del momento nominal máximo. A ver, ya, entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el momento nominal máximo, no? Punto 9 por... eh, no, 0,85 tampoco es... Ya, pero más que la fórmula me refiero a la idea, ¿no? A la idea de en base a qué está ya con el área máxima, ¿no? Con el área máxima, pero que en realidad viene de la cuantía balanceada, ¿no? Que era el 75% de la cuantía balanceada. Esa era nuestra cuantía máxima y por lo tanto entonces ahí ya no teníamos un límite de área de acero máximo que le podemos poner a una sección de concreto y con eso podíamos calcular un momento último máximo. Si es que teníamos un momento, una resistencia, un momento requerido, ¿no? Mayor que ese máximo, entonces era imposible cubrirlo o diseñar en flexión simple, ¿no? Que era lo que habíamos visto inicialmente. Entonces eh, tenemos que optar para diseñar con un refuerzo, ¿no? En la zona en compresión que también esté aportando al momento nominal. ¿Ya qué más se acuerdan? Qué equilibrio planteábamos? ¿Recuerdan los equilibrios que planteábamos? Ya eran uno, 2, 3, 2. Ya, el primero, ¿con qué estaba relacionado? Ya, la resultante en compresión del concreto, que se equilibraba con alguna resultante en tracción de acero. El segundo equilibrio, ¿a quiénes involucraba? La resultante en compresión del acero, ¿no? La resultante en compresión del acero que se equilibraba pues eh, con otra cantidad de acero en tracción, ¿no? Y entonces vimos algo como esto, ¿no? Vimos algo como esto, que este es el diseño en flexión simple, ¿no? Ese es el diseño en flexión simple. Y este de acá ya es nuestro diseño en compresión en el que aparece, lo que los diferencia acá es que aparece esta resultante en compresión en el acero, ¿no? Pero como acá aparece una compresión adicional, entonces, bueno, de todo este acero de acá, una porción debería de equilibrar la resultante en compresión y otra porción, la restante, debería de equilibrar la resultante compresión del acero, ¿ya? Entonces habíamos planteado estos dos equilibrios, ¿no? Que uno era básicamente el del diseño en flexión simple, ¿no? Este de acá, en el que el procedimiento que habíamos seguido para el caso de diseño era asignarle a este área de acero 1, ¿no? El área de acero máximo disponible, que era la que viene del 75% de la cuantía balanceada.
Y para esto, ya bueno, y encontrábamos un momento último, ¿no? Un momento nominal y un momento último para todo esto. Entonces, aquel momento que todavía no, la cantidad de momentos que no podíamos cubrir, entonces estaba dada por este equilibrio. Y entonces, como ya sabíamos que el momento nominal de este equilibrio era ya sea esta tracción 2 o esta resultante compresión del acero por la distancia que lo separa, entonces podíamos ya igualar, ¿no? Podíamos igualar a ese momento. Habíamos optado por utilizar esto porque si utilizábamos esta compresión, en realidad no conocemos el área de acero, eso es lo que nos interesa conocer, pero este esfuerzo de fluencia en realidad no necesariamente es ese, ¿no? Así que habíamos también desarrollado una expresión para calcular el esfuerzo real, ¿no? De este acero. Y entonces ya habíamos ido a lo seguro, ¿no? Habíamos ido a lo seguro, primero hallando esta área de acero 2, luego hallando el esfuerzo real, ¿no? Y ya luego igualando estos dos para calcular finalmente esta área de acero en la zona en compresión. Ya, entonces, habíamos desarrollado ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio. A ver. Eh, ese ejercicio y hace una semana, ¿no? El 6. Ya. ¿Esta es la imagen o es diferente a la que colgué? Sí es la misma imagen, profesor. Sí, ¿no? Sí, sí, es la misma. Ya, esa es entonces. Seguros, ¿no? O sea, me refiero porque acá tengo otra igual, solamente que, bueno, prácticamente... Ah, no, esta tiene con el 1.4, 30 por 60. No, esa es otra cosa. No sé, esta es otra cosa. Ya. Entonces, esto era. Ya. Habíamos entonces, a ver, para estar completamente seguros, esta es la otra que tengo. O esta es la que habíamos en realidad utilizado. El anterior, Yo profe. creo que sí, la anterior, Porque ya. en el anterior Ya, usamos AS, que era igual a 8.97. ya. Ya, entonces, esta imagen volvamos a abrirla ya para aumentar ahí mismo algunos pasos adicionales todavía eh, que faltan, porque en realidad si queremos hacer bien este problema, en realidad involucra, eh, por supuesto, el proceso de diseño, ¿no? Pero luego tenemos que ponerle ya varillas a estos y entonces implica nuevamente una verificación para ver si es que efectivamente esta área de acero se encuentra en fluencia, que es lo que hemos hecho en el caso de la flexión simple, ¿no? Cuando graficamos las deformaciones unitarias. Eh, la, Quizá algo que no mencionamos directamente, ¿no? Pero que finalmente sí lo hemos calculado, es cómo nos damos cuenta, ¿no? Cómo nos damos cuenta de que estamos frente a un problema de, de refuerzo en compresión. Bueno, pero como ustedes también ya lo han mencionado, se trataría de comparar esos momentos, ¿no? Entonces, en realidad, lo primero que deberíamos de hacer
sería, por ejemplo, ya, hallamos esta cantidad de acero. Bueno, pero con esta cantidad de acero, ¿no? Con esta cantidad de acero, ¿qué A tenemos? Y por lo tanto, ¿qué momento? eh, a ver, ahorita ya. Eh, ¿Qué A tenemos y qué momento último tenemos para esta cantidad que es la máxima? ¿No? Por supuesto, vamos a encontrar esta de acá, ¿no? 3644. Y entonces al compararla con 50 toneladas, nos damos cuenta que es imposible cubrir este momento utilizando solamente flexión simple, ¿no? Así que lo que tendríamos que hacer es diseñar con refuerzo en compresión. Ya, a ver, a ver. Por acá hay una pregunta. A ver, la fórmula para hallar el A en este caso es 30 como base. Ah, le colocamos 25. A ver. El A acá. 24, 39. Área de acero. 25. Sí, pues acá dice 25. Y por acá, bueno, por acá ya no lo utilizamos. Entonces, este A necesitaría actualizarse. Entonces, sí necesita actualizarse. A ver, sí, 1913. 1913. Ya. 1913. 1913 me sale a mí. Podrían entonces. 30, ¿no? Eh, 19.13. Ya. Sí, Alonso. Profe, ¿podría explicarme lo del D51 y el D' de 9 centímetros? No es porque sea por dos capas, ¿no? No, claro, lo asumimos como dos capas. En Ah, realidad ya, era ya. una suposición. Dos capas, Sí. una abajo y una arriba. O sea, no, se refiere a acá, ¿no? O sea, claro, una abajo y acá otra arriba, ¿no? Ah, ya, profe, gracias. Profe, esa duda tenía. Siempre se asumen dos capas cuando el momento es más o menos grande, ¿no? 50 toneladas, más o menos. Claro, sí, podríamos asumir eso porque lo más probable es que la cantidad pues, de acero que encontremos sea tan grande que tenemos que acomodarlo necesariamente en dos capas, ¿no? Ya. Acá, este es lo que tendríamos que cambiar, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería? Ah, ya. Bueno, cuando flexión simple es cuando podemos cubrir, ¿no? Nuestro requerimiento de momento simplemente utilizando hasta la cantidad máxima, ¿no? Hasta la cantidad máxima. Pero si no es posible, ya entonces tenemos que diseñar con refuerzo en compresión, ¿no? Ya. ¿Podría dictarme entonces el nuevo momento?
va a variar ligeramente o no tanto. A ver. Punto 9. 38.20, ya. Gracias. Ya, entonces este de acá sería 50 menos 38.20, que es 11.80 toneladas metro. Ya, ¿esto cómo afecta acá? Bueno, este ya no es. Este ya no es. Ya. Hagamos lo mismo. A ver, entonces, este de acá, finalmente pues habíamos igualado a 11.80, ¿no? Era nuestro momento. Entonces, bueno, efectivamente esto no va a ser, ¿no? No va a ser. Ahora, esto en realidad tampoco. Y esto tampoco. 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 Ya, ¿podrían calcular nuevamente este AS2, por favor? Sí, ya. Entonces, utilizando esta expresión de acá, ¿no? Esta expresión de acá, y variando pues nuestro A, deberíamos de calcular un nuevo valor para SF'. A ver, 6.000, 1 menos 0.85 por entre 19.13. 3.663. Ya, ya, bien. Entonces, finalmente, ¿cuánto sería este de acá? Creo que va a ser un poco más, ¿no? 867. Ya, 867. Entonces, tendríamos por acá que este refuerzo en compresión es 867. Y luego para el otro sería la suma, ¿no? La suma de 2439 más 7.43, 31, 32. Ya, ahora, entonces lo que les pregunto es, bueno, ¿qué varillas pondríamos acá? ¿Qué varillas pondríamos acá? Acá, primero. Profe, de una sola medida o la combinamos. Puede ser una combinación, ¿no? Puede ser una combinación. Si es que ven que en realidad es una cantidad muy grande, ¿no? De varillas. A ver, si fuese de 3/4, ¿cuánto vale la sección transversal?
284. Es una cantidad importante, ¿no? 11. Profe, podría ser 4 de una y 4 de 3 cuartos. Suman 31 más o menos. Pasan, pasa el 31. Ya. A ver, a ver, si le quitamos 2 por 5 punto entre... Ah, sí sigue siendo bastante, porque, a ver, eh, y claro, si le ponemos, a ver, si le ponemos, ya, a ver, primera opción, me dicen 4 de, De una pulgada es más o menos 20,28. Y ya, 4 de 3 cuartos es 11,4. una pulgada, ya, entonces sería 4 y 4, ¿no? Sí, la de Ya, 3, la de una pulgada ya, es 20,28 centímetros y la de 3 cuartos es 11,4. ya, 11,36. ya, a ver, probemos otra, a ver, si le ponemos 3 solamente, si le ponemos 3 y luego a ver cuántos serían, si fuesen acá 3 acá tendría que ser 6. Ah, ya. Y si fuesen 2 bueno, acá quizá 8, ¿no? Sí, 5,10. Ya. Bueno, parece que nos vamos a quedar con esta, ¿no? Que también se acerca más. Esta quizá le estamos sumando eh, más área. Ya, entonces esta sería 4, pongámoslo así mejor, 4 varillas de una pulgada más 4 varillas de 3 cuartos. O mejor para utilizar, bueno, lo que siempre van a encontrar, mejor lo dejamos así, ¿ya? Ya. Entonces, ya, ¿qué cantidad de acero era esto? 4 por 5,10 más 4 por 2,84, ¿no? Pero no llega. Es ligeramente menor, ¿no? ¿Sí? Es ligeramente menor. Sí, profe, es por 0,2. Claro. Es en realidad 0,06 porque yo encuentro que es 4 por 5,1 más 4 por 2,84 es 31,76. Bueno, en realidad es una cantidad muy pequeña, podríamos considerarla. No podríamos considerarla. Ya, a ver. Ya lo decía. Para representarlo de manera correcta, así ya. Eso ahí ya no entendemos que es 4 varillas de una pulgada, de diámetro de una pulgada, 4 de diámetro de 3 cuartos. Ya, acá arriba entonces, si utilizamos de 3 cuartos, al final va a ser una cantidad pequeña, ¿no? Profesor, una consulta. Sí. ¿Por qué no podemos utilizar 3 varillas de una pulgada y 6 de 3 cuartos? No, también Si puede va a ser. exceder el área que tenemos. Claro, solamente, mire, en realidad puede ser, solo porque yo creo que en ese ancho de 30 igual las vamos a poder acomodar, ¿no? O sea, en ese caso, a ver, 3 por 5,1 más 6 por 2,84, 32.
La podemos acomodar. A ver, ¿cuántas serían? ¿Qué acomodamos abajo? Estas tres, ¿no? Y no podemos acomodar las 6 arriba. Entonces tendríamos que acomodar por lo menos 5 acá abajo, ¿no? Una, dos, tres, y entre esos dos, y entre esos dos, 3/4. O sea, tendríamos 5 varillas y arriba 4. Ahora, pero esas 5 varillas las podemos acomodar para ese ancho. O sea, lo que les comento es ya 1 pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada, ¿no? Y luego viene 3/4, 3/4. Y luego 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya hay 2, 4, tenemos las 6 y las otras 3. Ahora mi pregunta sería, ¿cuál es este ancho mínimo que necesitamos para acomodar estas 5? ¿Qué dicen? ¿Podrían calcularlo? Profe, tiene que haber una separación de 1 pulgada entre varilla, ¿no? Sí, no entre centro y centro, sino en realidad el espacio libre. Ah, ok, profe. Veinticuatro punto tres. 24, 13. Entonces también podríamos acomodarlos. 24.13 centímetros. Ya. Entonces lo que podríamos hacer es seguir con este, ¿ya? Y luego ustedes podrían intentar a ver qué sucede poniéndole un poquito más de acero, ¿no? Un poco más de acero a esta cantidad, porque en realidad es creo más de 1 centímetro cuadrado que se le está poniendo, o sea, excediendo de esto. ¿Mm? Ya, porque los dos son viables al menos por la geometría, ¿no? Ya, entonces acá arriba, ¿qué les parece? Mm, si para, si para seguir esta lógica de acá, porque acá también asumimos que esto iba a ser de 2 capas, pero en realidad esa cantidad como que no lo amerita a primera vista, ¿no? Pero podríamos utilizar, no sé, 5/8, ¿no? A ver, 8.67 entre 99. Y tenemos como que 5 varillas, ¿no? Para poner 3 arriba y 2 abajo y así seguir esta lógica. ¿Qué cosa, llegar acá, qué cosa nos haría ver de que, bueno, en realidad este de acá podríamos cambiarlo a solamente una capa, ¿no? Podríamos cambiarlo a una capa y variar ligeramente entonces esta cantidad, ¿no? Esta cantidad, ¿ya? Y por lo tanto también variar esta cantidad, ¿no? Profesor, ¿puede volver a Sí. repetir lo que dijo? Es decir, ¿cómo llegó al punto de que hay que bajarle una capa a la zona de arriba? Es que 867 no es una cantidad tan grande, ¿no? Y si, por ejemplo, se utiliza
se utiliza de 3/4, son, bueno, un poquito más de 3 varillas, ¿no? Si utilizamos 5 octavos, ya son 4.35 varillas, ya pongámosle 5, que también se podrían acomodar en una capa, ¿no? Si 5, incluyendo 3 de 1 pulgada, se acomodaban en una capa, entonces estas con más razón. Pero de alguna forma, acá podríamos utilizar esas 5 varillas para poner 3 arriba y 2 abajo, ¿no? Y así seguimos con esta suposición, ¿no? De los 9 centímetros. Poner eso es forzarlo, no, porque también a veces simplemente para descongestionar, ¿no? Y para tener en realidad verdaderamente libre acá, ¿no? Y que el concreto en realidad no haya ningún problema ahí, y luego también para que pueda entrar también la manguera del vibrador, o sea, a veces también es mejor simplemente ponerlo en 2 capas, ¿no? Que acomodarlo todo en una capa, ¿no? Así que no es en realidad forzar el problema. Ya, entonces, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió esa idea? A ver, 3, 5, ahorita veo el chat. Ahorita veo el chat. Ya. Entonces tendríamos 5 varillas de 5 octavos, solamente que le estamos poniendo 3 arriba y 2 abajo, y así tenemos 2 capas. Ya. Entonces, perdón, faltaría acá indicar también la cantidad verdadera, ¿no? La cantidad verdadera, el área de cero, que sería 5 por 1,99, 9.95 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Coincidimos? Ya. Ahora, entonces, lo siguiente es, primero, lo que nos interesa es verificar si con estas cantidades de acero, en realidad nuestra suposición siempre se está cumpliendo. ¿Cuál es la suposición? Esta de los 4200, que es que este refuerzo de acá está en fluencia. ¿Ya? ¿De qué depende de que esté en fluencia eso? ¿Cómo lo verificamos? Que la deformación unitaria sea mayor a 0.004, ¿no? Ya. Por lo tanto, entonces tenemos que hacer un gráfico de deformación unitaria, ¿no? Y ver cuál es ese valor de deformación unitaria. Ahora, la pregunta que les haría, ¿cuál es el A? ¿Qué A utilizamos? ¿Este de acá? Sí, profesor. Ya. Este A de acá, ¿a qué corresponde? A estos 2439, ¿no? Pero cuando yo ya le estoy poniendo estas cantidades reales, ¿no? Reales, ¿será ese mismo A? Bueno, va a cambiar ligeramente, ¿no? Va a cambiar ligeramente. Quizá podríamos también utilizar este A, ¿no? Pero aprovechemos, ¿no? Aprovechemos para en realidad desarrollar esta segunda parte del problema, que sería como que eh, hallaríamos un segundo A, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora nuestro problema sería como que un problema de verificación, ¿no? Allá, dado que yo tengo esta sección transversal, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuánto es el momento nominal de esta sección transversal y cuánto es el A, ¿no? Y en el proceso estaríamos hallando el A, ¿no? Así que sería ya un problema, en realidad, no de diseño, sino de verificar, ¿no? Ya. Ahora, para esto va a variar un poco, ¿no? Va a variar un poco, porque vamos a tener que plantear el equilibrio total, ¿no? El equilibrio total. Eso significa, ¿no? Que tendríamos que plantear que toda la compresión es igual a la tracción. De ahí vamos a partir.
Eh, ¿Qué más entonces tenemos? Que la compresión del concreto más la compresión del acero tendría que ser igual a toda esta tracción. ¿A qué es igual a esa compresión del concreto? Sería 0.85 F'C, ¿no? B por A, más esa compresión, perdón, eso es del concreto, del acero entonces sería A'S, que multiplica al verdadero valor del esfuerzo, ¿no? De ese concreto en compresión. ¿Por qué no ponemos el de fluencia? Porque no necesariamente es el que es, ¿no? Y si lo asumimos, luego nuevamente vamos a tener que verificar si eso es correcto o no. Así que mejor yo diría que le pongamos de frente lo que es, ¿no? Ya, luego, entonces, la tracción del acero simplemente va a ser todo el área total y este sí, pues por FY. Y ese FY es lo que tenemos que verificar. Por este lado, sí, seguiría siendo de la misma forma B por A más A' por S, pero para este F'S tenemos una expresión que depende de la, ¿no? Que depende de la. Así que podríamos 6000 por 1 menos beta 1, ¿no? Por D' y todo esto entre A, ¿no? Esa es la expresión para ese esfuerzo. Y esto tendría que ser igual a la S por LFY. Ya, pregunta entonces, ¿cuál sería nuestra incógnita o nuestras incógnitas en toda esta ecuación? Que es producto de plantear simplemente el equilibrio total, ¿no? Total. El A, ¿no? El A, porque básicamente conocemos todo lo demás, ¿no? Así que este equilibrio total, ¿no? Nos va a permitir hallar directamente el A cuando estamos frente a un problema de verificación, ¿no? No ha sido necesario asumir, por supuesto que se hace más sencillo el problema, ¿no? Si es que esto le asumimos FY, asumimos FY, y entonces, por supuesto, nuestra variable estaría acá solamente, eso es algo eh, no sería de segundo grado, ¿no? Pero luego hallamos el A, tendríamos que todavía calcular la deformación unitaria y ahí en realidad darnos cuenta si es que la deformación unitaria a este nivel, ¿no? A este nivel, y darnos cuenta si es que en realidad eso está influencia o no, ¿no? Entonces, para no hacer eso, yo creo que mejor es ponerle ya, complicar quizá un poquito esta ecuación, pero ya hallamos de manera directa este esfuerzo, ¿no? Y el A. Bueno, entonces pongamos las cantidades que corresponden a nuestro problema. Ahora sí es 30, incógnita, más este, el A' es 995, ¿no? Por 6000 por 1 menos 0.85 por D', que era 9, entre nuestra incógnita A, y eso tiene que ser al 31.76 por 4200, ¿no? Eso es para nuestro problema. ¿Sí? ¿Todo correcto? Ah, esta resistencia está bien. 210. Sí, está bien. 30A, 995, 6001 menos 0.85 por 9A. Ya, parece que sí es correcto. Ya, entonces, eh, les pregunto entonces cuánto es el valor de A.
18397. ¿Qué tanto varía? Sí, profe. Como casi 1 centímetro, ¿no? Ya, entonces, ya. Nuestro A entonces es 18.397. Lo redondeamos a 0.4. A ver, lo redondeamos. Perdón, centímetros. Ya, entonces, eh, lo primero que podemos hallar después de ya conocer el A es el F'S, ¿ya? Porque estaba acá con esta expresión, ¿sí? Bueno, acá, reemplazando acá, ya, para saber cuál es el esfuerzo. Tres mil quinientos cinco 43 kilogramos centímetros cuadrados. Ya, gracias. Ya, entonces, eh, podríamos ya plantear con este, ¿no? Con este A nuestro diagrama de deformaciones unitaria, ¿no? Así que veamos. Tenemos por ahí el concreto. Y por acá el acero. Ahora, en realidad también otro valor de interés estaría por acá, ¿no? Porque ahí está la deformación unitaria, pero del acero en compresión, ¿no? Del acero en compresión. Así que, bueno, las cantidades relevantes acá serían esta deformación unitaria del concreto, que sabemos que es 0.003, pero no necesariamente siempre es esa. El reglamento, bueno, nos dice que utilicemos esa, ¿no? Por acá, la deformación unitaria del acero en compresión, la deformación unitaria del acero, por acá, eh, esto es nuestro C, ¿no? Y pues todo esto ya es peralte efectivo. Necesitamos el C, así que a partir de acá podríamos calcular, ¿sí? Pongámoslo por acá, el A y por lo tanto entonces el C. Ya recuerdan, Whitney propuso el A que es beta 1 por C, ¿no? O sea que este C es A entre beta 1. Ya, ¿cuánto? 21,65 centímetros. Ya, entonces, bueno, de acá simplemente semejanza de triángulos, ¿no? Este es a D menos C, como este es a C. Esto es lo que queremos calcular, así que pongámoslo a la izquierda. Entonces, este de acá es a D menos C, D menos C, como esto es a S sobre C. Ya, entonces de acá podrían dictarme cuánto es esa deformación unitaria del acero en tracción.
Ya hay una respuesta. 0.00582. Ya no entiendo los otros. Claro, el SE003. ¿No es? Entonces, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿41 o 4? 0041. Ya. O sea que por poquito. Ya, entonces, este es mayor. 0.004. ¿No? Y eso significa que fluye. Y por lo tanto, ¿no? La suposición de, que hicimos acá de los 4200 era correcta. Si hallamos la deformación unitaria de este acero, no de este acero, a ver, podríamos hallarlo. ¿Cuál sería? Hallémoslo de una vez. A ver, sería, queremos hallar esto, ¿no? Deformación unitaria es a, sí, si fuera igual a 0.004. Mira, en realidad tendríamos que, o sea, en realidad fluye si es a partir de 0.0021, ¿no? Pero, o sea, porque a partir de ese punto ya está en fluencia, ¿no? Solamente que, así como nos estamos asegurando de tener una cuantía máxima de 75% de la cuantía balanceada, este, tener ese límite de 0.004 está de alguna forma relacionado con esa lógica, ¿no? De tener un margen de seguridad y por lo tanto proponer diseños que de todas maneras correspondan a una falla dúctil. Ya, a ver, si ponemos esto sería C menos D prima, ¿no? C menos D prima. Y esto tendría que ser igual. Sí. Ya, entonces, ¿cuánto sería este valor? Ya, quizá hubo confusión. Acá es 0.003. Si no fluye, en realidad tendríamos que, con las cantidades de acero ya no podríamos trabajar, ¿no? Tendríamos que modificar nuestra sección transversal, ¿no? Quizá aumentar un poco el peralte, ¿no? Porque ya, o sea, no es que no le podemos poner más acero porque seguro que ya estamos ya poniéndole el máximo o algo por ahí, ¿no? Entonces, lo que corresponde ya sería modificar nuestra sección transversal, ¿no? Profe, ¿cuál era la fórmula del C? ¿Cuál C? ¿Este de acá? Sí, ese. Es, o sea, A entre beta 1, ¿no? Porque Whitney había propuesto que este A sea beta 1 por C. Gracias, profe. Ya, ¿cuánto saldrá entonces esta cantidad? Ya, 0018.
Ya, entonces, ¿qué hubiese sucedido si, para simplificar este problema, entre comillas, ¿no? Acá hubiésemos asumido que eso estaba en fluencia. Entonces acá hubiésemos puesto el FY, hubiésemos calculado, claro, una diferente, ¿no? Una diferente, pero lo más probable es que ya hubiésemos planteado todo esto quizá estaba bien, pero al llegar acá nos damos cuenta que nuestra suposición estaba equivocada. ¿Por qué? Porque esto no está en fluencia. Entonces, ¿qué hubiésemos tenido que hacer? Pues, en realidad regresar, ¿no? Acá y otra vez volver a plantear esto, ¿no? Porque en realidad acá, si es que esto ya excede el 0.0021, eso ya está en fluencia, ¿no? Este de acá es un límite que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver con que tengamos siempre una falla dúctil, pero físicamente si superamos el 0.021 ya está en fluencia, ¿ya? Ahora, entonces, a mí me parece en realidad innecesario plantear acá una suposición cuando podemos en realidad calcularlo de manera directa, ¿no? Entonces acá ya calculamos este A y acá aprovechamos, ¿no? En calcular este esfuerzo. Si este esfuerzo salía, si este esfuerzo salía mayor de 4200, ¿qué significaba? Ah, sí, que teníamos que regresar acá, ¿no? Ahí sí tenemos que regresar acá, porque si por ejemplo esto sale 5000, eso significa que el valor que hemos utilizado acá es de 5000, cosa que estaría equivocada porque como máximo podemos tener los 4200 y sí, pues tendríamos que regresar ahora sí y ponerle acá que esto sí está en fluencia. ¿Ya? ¿Sí se entendió eso? Sí, Bruno. Profesor, Profe, lo que a ver, entendí, ah, ya. usted menciona que si es que nuestro F'S nos sale mayor a 4200, ya asumimos el valor de 4200 en la parte superior. Claro, porque recuerdan que habíamos visto nuestras curvas de fuerza de formación, la idealizada para el acero, ¿no? Y el esfuerzo no superaba nunca 4200, ¿no? Entonces, a pesar de que acá nos salga 5000, 6000, el valor que deberíamos utilizar como máximo para este esfuerzo es de 4200. Entiendo, profe, gracias. Esa era mi consulta. Ya. Ya. Bueno, acá podríamos volver a hacer el equilibrio, ¿no? A ver, bueno, de una vez hagamos ese equilibrio. Eh, hagamos ese equilibrio. A ver, tenemos este F'S y tenemos este de acá, que es la prima S, ¿no? Entonces, eh, podríamos plantear que esto, ¿no? La compresión del acero tiene que ser igual a la tracción, a la tracción 2, ¿no? A esta tracción 2. Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto valdría el área de 0,2? Claro, a ver, seguimos, ampliamos esto, si no, sería nuestro A prima S, o lo escribámoslo así. Bueno, escribamos todo mejor así para que se vea mejor. El primer equilibrio, ¿no? Sería compresión del acero es igual a esta tracción 2. La tracción 2, ¿no? Entonces, ponemos así. Entonces, A' S
por F' S tiene que ser igual a S2 por el FY. Conocemos ya este esfuerzo y conocemos esta área. Ahora, entonces, lo que podemos hallar es el área de 0,2. ¿Cuánto sería? 8.30 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué más podemos hallar? Podemos hallar el momento último, ¿no? El momento último 2 toneladas metro. Como ya sea esta resultante o esta otra resultante multiplicadas por la distancia que separa las dos resultantes, que sería D menos D', ¿no? Ya. A ver. El AS2 está en tracción. No, en general tenemos que evaluar la demanda, ¿no? O sea, esto es flexión, ya, entonces es 0.9, ¿no? Claro, sabemos que en la flexión hay compresión y tracción, pero eso no es relevante para el factor de reducción. Si es flexión, entonces ya es 0.9. Ya. Entonces ya conocemos esto de acá. La pregunta sería, ¿cuánto sería nuestro M1, ¿no? Porque es lo que resta. A 3689 toneladas metro. Ahora, nos falta el otro equilibrio, ¿no? El otro equilibrio que era eh, un concreto en compresión, ¿no? Un concreto en compresión y el otro era el de tracción. Ahora, lo que tendríamos que hacer acá es verificar que efectivamente es correcto este, ¿no? En realidad, porque en realidad lo que... Ah, perdón. No, acá está, la lógica está equivocada. Lo que estamos tratando de encontrar ahora, ¿no? Es cuánto es el momento que estamos generando con estas dos cantidades, ¿no? Con estas dos cantidades. Entonces, nuestro M1, nuestro momento último 1, es una incógnita, ¿no? Ya sabemos que para este M2 tenemos 1311, ¿no?
Pero para nuestro M1, bueno, resulta que ya tenemos el A, ¿no? Tenemos el A. Si tenemos el A, entonces ya tenemos una resultante en compresión, ¿no? Y por lo tanto, que podríamos igualarla a una resultante en tracción y entonces por lo tanto hallar el área de acero 1, ¿no? Entonces vamos a hacer algo similar. Para el momento 2, con compresión del concreto, tiene que ser igual a esta tracción 1. Entonces tendríamos 0.85 por 210, ¿no? Por B por A 30, por el A 18, 40, y esto tiene que ser igual, ¿no? Tiene que ser igual a la S1 que no conocemos por los 4200, ¿no? Entonces acá hallamos el AS1. (23,46 centímetros cuadrados). A ver, vamos a ver si 23,46. Ya, bueno, lo que estamos hallando que efectivamente este 23,46, ¿no? Más este, da este 31,76, ¿no? O sea que está bien. Ya, a ver, luego, entonces podríamos hallar, ¿no? Podríamos hallar, eh, cuánto es el momento último, ¿no? En este caso simplemente sería cualquiera de las resultantes por D menos A medios, ¿no? ¿Cuánto sería ese valor? Mm. ¿Cuánto sería este momento? 37,25. Ya ver. 37,07. A ver. Sí, sí, 37,07 también me sale a mí. Ya corrijamos esto. Ya, entonces ya tenemos por acá 37,07. Entonces ya podemos hallar ahora sí nuestro momento último. Sería pues la suma de esos dos, 37,07 más 13,11.
y eso nos da 51.18 toneladas metro. Bueno, sí, pues en realidad estamos verificando que nuestro diseño es correcto porque, bueno, este refuerzo de acá, esta influencia, y finalmente con esta elección, ¿no? Acá le pusimos algo ligeramente menor, ¿no? A lo que era, pero acá en realidad un poco más de lo que necesitábamos, ¿no? Pero finalmente estamos obteniendo un momento último que es ligeramente mayor al requerido, ¿no? Entonces también por resistencia, bueno, en resistencia lo, estamos cumpliendo los requerimientos de resistencia, ¿sí? Ya. Algo que hicimos y que quizá hubiésemos podido dejar de lado es este cálculo, ¿no? Este cálculo de acá, el del área de acero, ¿no? Porque en realidad básicamente ha servido para corroborar que sí, pues que este de acá, ¿no? Que este de acá, o bueno, este total menos este de acá, pues nos daba este, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí nos ha corroborado que este planteamiento, ¿no? Este cálculo de A es correcto, ¿no? Es correcto. A ver, ¿qué quiere decir el D'S? Es la deformación unitaria del refuerzo en compresión, ¿no? Porque todas estas son deformaciones unitarias. Esta es ahí del acero en compresión. Ya, ¿alguna duda? Sí, Bruno. Profe, si hubiéramos restado 50 menos 13.11, me hubiera dado 36.89. ¿También estaría correcto o no? No, lo que pasa es que ahí en realidad la lógica estaba un poco equivocada porque, o sea, a partir de acá, ¿no? A partir de acá, el objetivo es calcular cuánto es el momento último ya con estas cantidades, ¿no? O sea, el 50 ya en realidad nos olvidamos del 50 y es el objetivo calcular allá. Si yo le pongo esto y le pongo esto, bueno, ¿a qué momento llego? ¿No? Y bueno, estamos viendo que es 50-18 y que resulta que es mayor que este, ¿no? Pero en realidad a partir de acá ya como que nos tendríamos que olvidar desde 50 porque la pregunta sería, con estas cantidades, ¿qué momento último desarrollo? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, en realidad con este mismo ejercicio hemos cubierto bastante, ¿no? Vamos a ver qué más hay por acá. A ver, por acá nos dice determinar el momento resistente nominal de la sección de la viga que se muestra. Ya, veamos esto entonces. Sí, la práctica es de 2 horas. Lo de hoy sí viene porque es parte de nuestro tema anterior, ¿no? En realidad seguimos en refuerzo en compresión que hemos hecho la clase de la semana pasada.
En las prácticas pasadas hay el primer problema que es de concreto simple. Ese tema no lo hemos hecho, ¿no? Y por lo tanto no viene, ¿no? Como les comenté, para este ciclo la coordinación ha decidido que ese tema de concreto simple vaya al final para entrar de lleno al diseño por resistencia. Igual lo vamos a ver, pero ya al final. Ya, entonces dice, determina el momento resistente nominal de la sección de la viga que se muestra. Tenemos una viga de 30 por 50. Por acá hay dos varillas número 8, una número 5. Por acá 6, número 8. A ver, dice, por acá hay 4 centímetros de recubrimiento típico. Ya nos están dando en realidad el valor del peralte efectivo y también de este peralte, ¿no? De prima, 6.5 y por acá 41.5. Ahora, eh, la pregunta sería, ¿cómo nos damos cuenta de que esto se trata de un problema o de un diseño que alguien hizo con refuerzo en compresión? ¿Qué dicen? ¿Puede repetir su pregunta, profesor? Disculpe. Ya, o sea, este es un diseño ya hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que esto se diseñó, ¿no? Con refuerzo en compresión? Porque el caso Porque en la anterior, zona de ¿ya? comprensión hay varillas. Pero siempre van a haber varillas. Sí, Bruno. Analizaríamos si es que la cuantía es mayor a 0.75 P por B. Ya, eso sí, pues sería una opción. O la otra opción también es asumir que esta cantidad, bueno, corresponde a una falla dúctil, ¿no? Luego encontrar también la deformación unitaria, ¿no? Y ver si fluye o no fluye. Eh, Aunque en realidad, cuando calculemos toda esta área, sí, pues siempre la vamos a comparar contra la cuantía máxima, ¿no? Y ahí también, pues sí, pues nos va a decir que lo más probable, si es que es diseño de compresión, o en realidad lo que debería de suceder es que es mayor, ¿no? Y a ver, entonces escribamos por acá qué cosa es lo que tenemos. Tenemos un peralte efectivo de 41.5 centímetros. Tenemos de prima igual a 6.5 centímetros. ¿Qué más? El peralte, este de acá, sí, o sea, la sección transversal, sí, va a estar definida, ¿no? El área de acero de tracción, ¿cuánto es? $30.42 centímetros cuadrados. Lo que tenemos ahí en tracción, perdón, en compresión, perdón, en compresión. Este no es 3042.
Profe, tengo una duda. ¿El área de las varillas de acero número 8 es 5.1 o 5.07? ¿Lo redondeo o no? No, 5.1 habíamos visto, o sea, utilizando las especificaciones, ¿no? De los fabricantes que habíamos visto, ¿no? Sí, profe. Porque nos Sí. estamos haciendo referencia a esas especificaciones técnicas, ¿no? Gracias, profe. Ok. Ya, entonces, a 30.6 entonces, ¿no? Ya, pero primero entonces, antes de corregir, ¿cuánto sería acá arriba? Bueno, sería 2 por 5.1 más 1 por 1,99, ¿no? 12,19. Ya, entonces, acá, acá sería 30.6. Ya, 30.6. Y otro, para completar ya la geometría, es que esto era 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros, ya. Entonces, ¿no? Entonces tenemos 210, F igual a 2200. Lo que nos podríamos preguntar, ¿no? Lo que nos podríamos preguntar, entonces, ¿cuál es nuestra cuantía máxima, ¿no? De la flexión simple? ¿Cuánto era? 0.01594. ¿Eso era para todos los casos? Para 210. Ya, ¿qué más? Para 210, para FY 4200 y para la deformación unitaria última del concreto igual a 0.003, ¿no? En esas prácticas que yo les he compartido, me parece que esa deformación unitaria última cambia, ¿no? Entonces, si es que cambia, simplemente, entonces tiene que recalcularse esa cuantía, ¿ya? Si poner esto de frente, así tengan la misma resistencia, es un error, ¿ya? Es un error. Ya, entonces, esto nos lleva a área de acero máximo. ¿Cuánto sería esa área de acero máximo? ¿19.85? Ya, 19.85 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Correcto? B por D, ¿no? B por D, 0.01594 por 30 y por el peralte efectivo 41.5, ¿no? Ya, está bien. Entonces, acá estamos viendo, nos estamos viendo que si este diseño se tratase, ¿no? Se tratase de de solo flexión simple, estaría equivocado, ¿no? Porque le estaríamos poniendo
un área ahí en la zona de tracción mayor que la máxima, ¿no? Entonces eso nos tendría que hacer sospechar de que sí, pues esto se debe tratar de un diseño en compresión, ¿no? Ya, entonces, si se tratase de un diseño en flexión simple, se habría cometido un error al poner mayor a cero que el máximo. Por lo tanto, esto debe corresponder a un diseño con refuerzo en compresión. Ya. Ya, ¿qué dicen? Entonces, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Ya, equilibrio. ¿Qué cosa escribiríamos como equilibrio? ¿Cuál equilibrio? ¿El uno, el 2, el total? A ver, si escribimos entonces la compresión del concreto es igual a la tracción, sería la tracción 1, ¿no? Esto depende del área de acero 1. ¿Conocemos alguna de ellas? En realidad ninguna, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es como lo que hemos hecho en el caso anterior, ¿no? Plantear el equilibrio total, ¿no? Plantear el equilibrio total. eh, a ver, vamos a abrir esta imagen para eh, reutilizar todo esto. Vamos a reutilizar todo esto. Ya, entonces, vamos a plantear el equilibrio total cuando la pregunta sea, bueno, ¿cuál será el momento no, para ya un diseño ya hecho, ¿no? Porque cuando tenemos que nosotros estamos diseñando, ¿cuál era el paso? Asignarle a AS1 toda esta cantidad, ¿no? Toda esta cantidad que era el máximo disponible, ¿ya? Pero como acá estamos tratando de encontrar cuál es el momento para ya un diseño hecho, vamos a comenzar de acá. Entonces, el equilibrio total, la compresión tiene que ser igual a tracción, en este caso la compresión está dada por la resultante del concreto y la resultante del acero. Entonces, acá estamos desagregando todas estas cantidades y acá finalmente depende todo del A, ¿no? Escribamos entonces a ver qué cosa tenemos para nuestro caso. Sería 0.85 por 210 por B, ¿cuánto es? 30 por el A, que es nuestra incógnita, más el A' S, que tenemos que es 12.19 por 6000 por 1 menos 0.85 por el D', que es 6.5, ¿no? Y esto entre A, este es AS, por 4200, ¿no? 30.6
por 4200. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale A? Y luego, ¿cuánto vale F'S? Ya, 15.28, y entonces lo otro sería el F'S. Ya, F'S. Treinta y ocho, 30.50 centímetros cuadrados. 38, 30.50 kilogramos centímetros cuadrados. Ya. Ya, entonces lo siguiente sería también plantear esta misma lógica que hicimos acá, ¿no? Esto, ¿no? Esto. Bueno, ya tenemos entonces, eh, a ver, vamos a copiar esto, solamente que vamos a borrar ya lo innecesario, que quizás sería ese cálculo del área de 0,1. Entonces, conocemos este A'S, este F'S, y de acá tendríamos que hallar, ¿no? El AS2, ¿no? El AS2. Sí, entonces, ¿cuánto sería este valor? Once, 12. 11.12 centímetros cuadrados. Podríamos hallar entonces que, como ya tenemos las dos resultantes y el momento último de este equilibrio es las resultantes, bueno, por el factor de reducción, ¿no? Por la distancia d menos d', entonces podríamos hallar cuánto es este momento último 2, ¿no? Catorce setenta y uno toneladas metros. Sí, ya. ¿Eso qué significa? Entonces significa que
Eh, podemos hacer dos cosas, ¿no? Hallamos la resultante en compresión del concreto porque ya conocemos A, o en todo caso hallamos el AS1, ¿no? El AS1. Y con eso calculamos nuestro otro momento. ¿Cuánto sería el AS1? Simplemente sería la resta de este 30.6 menos el 11.12, ¿no? 19.48. Ya. Ahora, si nos damos cuenta, este de acá es inferior a este máximo, ¿no? Pero están ahí por ahí muy cercanos, ¿no? Y es que en realidad sucede lo mismo que nos sucedió a nosotros en nuestro caso de nuestro problema del diseño. Ya hallamos esas cantidades, pero cuando ya se trata finalmente de proponer un diseño, ahí cambia pues ligeramente, ¿no? Pero finalmente, como un todo, no está llegando, en nuestro caso llegó y superó ligeramente también a los 50 toneladas metro, que era lo requerido, ¿no? Ya, entonces, con esto en todo caso calculemos cuánto es nuestro momento. Ya, hay una herencia ahí, a alguien le sale 14.23, a Diego, para el M12. A ver, sería 11.12 por los 4.200 entre 10 a la 5 por punto 9, ¿no? Oh, pero, perdón, todo esto por D, que sería 41.5 menos 6.5, 14.71. Quizá hay un error acá, dicen que es 41.5 y acá es 6.5. O sea, no estamos utilizando nuestra lógica eso de que hay dos capas, entonces 9, no es una capa 6. Acá ya nos están dando los valores. ¿Y a cuánto sale este M1 entonces? Acá sería factor de reducción de resistencia por la resultante de la tracción, que sería AS por 4.200 y D menos A medios, ¿no? 15.28. 24.93 me sale. Entonces, eh, bueno, entonces básicamente lo que estamos hallando, ¿no? Lo que estamos hallando ya son los momentos de cada uno de los equilibrios y entonces nuestro momento último sería eh, esta suma de 24.93 más 14, 24.93 más 14.71, ¿no? 39.64. 39.64. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Ese es el momento resistente. Bueno, último, el nominal será entre 0.9. ¿Alguna duda? ¿Sencillo? ¿Complicado? A ver, el M2, claro, sería 0.9
¿sí? A ver. Claro, 0.9 por 11.12 por 4200 por la distancia entre estos dos, que sería 41.5 menos 6.5. 2, 4, 5. Bueno, a mí me sale 1471. D menos D prima. Ya. Sí, es D menos D prima, ¿no? Para el AS2. La distancia entre las resultantes en ese equilibrio que es D menos D prima, ¿no? No, no. D menos A medio es en el primer equilibrio, que es lo que estamos utilizando para calcular esto, ¿no? A ver, este modo, dejémoslo así entonces. Ha sido 0.9 factor de reducción de resistencia por la resultante, que sería 11.12 por 4200 por la distancia D menos D prima, 41.5 menos 6.5, y esto entre 10 al 5, ¿no? Y todo eso es toneladas metro. Eso es. Para este M1 ha sido factor de reducción, resultante de tracción, 4200, y en este caso es D menos A medios. Y para que esté en toneladas metro, entre 10 a la 5. Eso es. Ya. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Ay, vamos a pasar lista, pero ya no llegamos. Ya, bueno, de lo último que tenía que hablarles es que ¿no? Ya lo he colgado, ¿no? Ya colgué, o sea, ya estaba puesta la estructura ahí, pero lo que he hecho es agregar ya el enunciado. A ver qué ahora. Sí, ¿ya alguno ha podido revisar? ¿No? Ya, bueno, a partir de, tenemos 2 semanas para proponer un predimensionamiento solamente, ¿ya? Bueno, por acá está lo que sería la arquitectura, ¿no? Que se va a desarrollar. Eh, por supuesto, si ustedes necesitan más detalle, ya depende de su imaginación, ¿no? Por alguien podría decir, oye, pero ¿y dónde está la escalera? ¿No? Pero, ¿y esto son oficinas? ¿O este es un depósito? No, eso dependerá ya de su imaginación, ¿no? Ese archivo está dentro de acá, de ese trabajo final, ¿no? Acá, trabajo financiado, ¿ya? Y como ya les había comentado, básicamente se trata de diseñar columnas, vigas, hilos aligerados, ¿no? Eh, este plano también, bueno, he cargado esto como Word, ¿no? Para que si desean copiar esta imagen lo hagan, pero también está adjunto el DWG,
¿no? De estos dibujos. Bueno, acá está la elevación, ¿no? Entonces acá esas indicaciones. El trabajo será realizado por grupos, máximo 5 integrantes, aunque me parece que, dado que somos 46, por ahí hay un grupo de 6. Ver cuadro de grupos de trabajo para trabajo final. Entonces, tenemos que enumerar estos grupos, así que les pediría que le hagan llegar, a Vanessa, ¿no? Eh, los integrantes y conforme, bueno, van llegando, Vanessa, tú asignale un grupo, ¿no? Para que ellos sepan y de ahí ya también me lo pasas a mí para saber todos y que quede claro, ¿no? ¿Quién es grupo 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente? ¿Ya está Vanessa? Eh, ¿Estás, Vanessa? Sí, sí lo veo yo, Vanessa. Ya. ¿Pero estás escuchando? Sería la pregunta. Ya, creo que no está ahorita. Ya, sigamos. Entonces, sí, ¿qué cosas van a encontrar en cada grupo? Bueno, la parametrización, ¿no? De la geometría, el uso, por ejemplo, a ver, voy a quitarle esto. El uso, el número de pisos, ¿no? La altura de los pisos típicos, ¿no? Y por acá el coeficiente sísmico, que bueno, vamos a tener que dedicarle un poco más de tiempo para explicar esto. Pero para la primera entrega en realidad como que no es tan necesario, pero igual en nuestra próxima clase vamos a tener que dedicarle tiempo a hablar sobre este coeficiente, ¿ya? Entonces, eso sería, bueno, toda nuestra arquitectura parametrizada, porque depende de estos, no de estos valores que lo encuentran en el cuadro. Eh, Ver sección de cronograma de fechas de entrega de este documento y tomar precaución de desarrollar el trabajo con anticipación. No habrá prórrogas, asimismo notar que son 2 avances antes de la entrega final del trabajo. Todos los avances, así como la entrega final, son calificados de acuerdo al puntaje establecido en dicha sección. ¿Ya? Entonces, en general, ¿no? En general, es, eh, en general, ¿no? A ver, ya, las fechas, bueno, evidentemente, si revisan el archivo, por acá está, ¿no? Por acá está, así que paciencia. Los alumnos predimensionarán los elementos estructurales, espesor de losa aligerada, unidireccional, espesor de losa maciza unidireccional, secciones de vigas y secciones de columnas, con las fórmulas mencionadas en clase, aunque en realidad en clase no se trata explícitamente así uno por uno, pero de todas maneras lo vamos a mencionar, ¿ya? O sea, me refiero a que en el contenido de las presentaciones no está propiamente este predimensionamiento. Eh, las cuales aparecen en las primeras hojas del capítulo 3 del libro Estructuración y Predimensionamiento del ingeniero Antonio Blanco. El grupo definirá las características de cada elemento estructural empleado en su proyecto. Todos los grupos tienen carga de techo definido en la norma técnica, ¿no? Es 020, tanto para carga muerta como para carga viva. Y la carga viva depende del uso de la edificación y cada grupo tiene un uso diferente. Adicionalmente, el peso propio de elementos estructurales considerar piso terminado de 100 kilogramos por metro cuadrado, tabiquería fija, o sea que es carga muerta, de 150 kilos por metro cuadrado, en todos los paños de losa aligerada y maciza, ¿ya? Asimismo, considerar un parapeto de una altura de 1 metro en cada eje de borde del edificio. La carga viva se define según el uso. Ya, este parapeto se refiere a que, por ejemplo, si ponemos todo ventanas, ¿no? Todo ventanas, imaginemos, ¿no? Entonces tendríamos parapetos en todos estos bordes de losa iguales a eso, lo que se menciona de una altura de 1 metro, ¿ya? Con respecto al análisis sísmico, se aceptará el análisis sísmico estático, el cual será desarrollado por el grupo, para el cual tendrán que revisar la norma E030 y hallar la cortante basal
para cada dirección X, E, Y. Entonces, para esto considerar lo siguiente, considerar 1 tonelada por metro cuadrado por el área techada para hallar el peso sísmico por cada piso, y para hallar la cortante basal deberán obtener el peso sísmico total, la que es la suma de todos los niveles. Sobre esto tenemos que profundizar un poco más, ¿ya? Para ver qué cosa exactamente significa este procedimiento del análisis sísmico estático, pero en realidad hay un montón de simplificaciones que vamos a hacer porque en nuestro curso no vamos a ahondar en esto porque ese es el curso de ingeniería sismo resistente. Pero es necesario, ¿no?, calcular unas fuerzas de sismo porque eso cambia radicalmente, ya cambia radicalmente los momentos flectores en las vigas, sobre todo, y bueno, en columnas, ¿no? Y en general, bueno, en los elementos estructurales, a excepción, bueno, de las losas. Ya, así que para hacer en realidad, eh, eh, no sé, de alguna manera más real nuestro trabajo, vamos a calcular fuerzas de sismo. Y por supuesto que habrán dudas, habrán vacíos también que vamos a tener que hacer, bueno, suposiciones, pero lo vamos a hacer con la intención de hallar fuerzas que nos sirvan para diseñar. ¿Ya? Ya, entonces, dice, cualquier dato adicional será asumido por los alumnos con criterio y se mencionará claramente en su informe. Ya es importante que todas las cosas que estén suponiendo estén referidas en su informe. El objetivo del trabajo final es aplicar los criterios de diseño teniendo en cuenta la norma 060 para elementos sometidos a flexión, flexo-compresión y cortante. El informe corresponde a una memoria de cálculo que debe ser desarrollada de una manera ordenada y explicativa. Eso significa que si ustedes me mandan un Excel, no esperando que yo revise el Excel, pues no lo voy a hacer porque yo voy a revisar un informe. Si ustedes han tomado del Excel que han utilizado, entonces tienen que ponerlo dentro de su informe y explicarlo, ¿no? Yo no voy a ir a revisar su informe en Excel para entender, será para verificar, pero para entender todo lo que están haciendo no, porque para eso está su informe. Los trabajos que no tengan una adecuada explicación no recibirán el puntaje total en cada entrega. No se aceptarán cuadros en Excel u otra aplicación con procesos meramente repetitivos, ¿no? Porque la idea es que se explique, ¿no? Y si por ahí en realidad se tiene lo mismo para otros elementos, ¿para qué entonces estamos llenando todo, poniéndole 30 hojas, que es básicamente lo mismo, ¿no? Si podemos hacer cuadros explicando, cuadros resúmenes, ¿no? Y entonces de esa manera explicar qué cosa estamos haciendo, ¿no? Pero si van a poner 30 capturas del mismo Excel o 30 capturas del Excel que están utilizando, no tiene sentido. Cada grupo presentará su avance en una carpeta en el aula virtual del horario de acuerdo al siguiente cronograma, con el límite específico de semana, sesión y hora de la sesión respectiva. Ya, en realidad en Blackboard ya está puesto de ahí la entrega, ¿no? Solamente ahí faltaría acomodar las fechas límites para que ustedes ya puedan cargar encima. El cronograma. Predimensionamiento de elementos estructurales y diseño del diafragma rígido. Segunda sesión, semana 6. Para diseñar este diafragma significa que en realidad la otra semana tenemos que tocar ese tema, ¿ya? En realidad tanto el sílabus como estos nos hacen que en realidad sí tengamos que correr un poco, ¿no? Así que yo les diría que ya comiencen, ¿no?, a revisar y vean cuáles son los vacíos en realidad que van teniendo para entonces comenzar a cubrirlos, ¿no? Ya. Eh, Acá se refiere a entrega de proyectos. Esto, hay 3 entregas.
dos avances y una entrega final, ¿no? A eso se refiere cada uno de estos que van a encontrar. Ya, en cuanto es esto, segunda sesión, semana 6. Predimensionamiento de losas macizas, losas aligeradas, vigas y columnas. Diseño flexión de piso típico, primer, segundo y tercer nivel con cálculos que lo sustenten en informe parcial. Para losas suelo usar combinación última. Esquemas del diseño estructural incluyendo los refuerzos de acero, calidad de los materiales usados, ubicación en planta. Este primer avance parcial respecto al informe final se presentará en dos archivos. Archivo DWG de los diagramas en planta, archivo en Word del avance del informe con el sustento de los gráficos mostrados en los planos. Entrega 2. Diseño del pórtico del eje 4 y pórtico del eje D. Columnas y vigas. Primera sesión, semana 11 en clase. ¿Ya? Entonces acá ya se presenta lo que se requiere de manera específica. Y por último acá ya sería todo completo, ¿no? La entrega del final no se hace esta semana 15, pero en la primera sesión y en la segunda sesión deberíamos de tener una exposición, ¿no?, de su trabajo. Ya, bueno, acá hay algunas indicaciones adicionales, entonces lean con detenimiento todo esto, ¿ya? Y la próxima semana en realidad deberíamos de cubrir todo esto en realidad principalmente, ¿no? Y también comentar sobre el predimensionamiento, ¿ya? Pero nuestro examen es en la semana 8, ¿no? 6, 7, 8. Bueno, vamos a tener que apurar un poco nuestros temas porque nos faltan en realidad 3 temas, ¿no? Todo esto lo referido al diafragma rígido, eh, diseño de vigas para llegar al parcial. Ya. ¿Alguna duda? ¿Estás, Vanessa? Sí, sí estoy. Ahora sí estás. Ya. Entonces, te comentaba que como cada grupo tiene a definir un número en su lista, ¿no?, de los integrantes, y entonces conforme te recibes, le vas asignando un número. Y ya todo eso, luego me lo pasas. También cargar. ¿Ya? Listo, profe, ya. Entonces, para la práctica, bueno, lo que les había comentado, la práctica dura 2 horas. De ahí tendrán un tiempo adicional para hacer efectiva la entrega del archivo. ¿Ya? Eh, Mira, esto del lápiz o lapicero, lo que interesa es que yo lo pueda ver, ¿no?, en el escaneado, fotos, lo que puedan ustedes utilizar. Recuerden que todas las entregas van a ser a través de Blackboard. ¿Ya? ¿Alguna duda?